los principales elementos de la responsabilidad civil es la antijuricidad de la conducta, que determina que ese comportamiento contravino una norma prohibitiva o el ordenamiento jurídico, naciendo a partir de aquí para algunos doctrinarios el deber de responder por el incumplimiento de un deber preexistente, que es el de no dañar. Y ahí nos remitimos al principio alterum non ladere, que implica que hay que comportarse o dirigirse con prudencia y diligencia para evitar dañar a otro, en su persona, en su patrimonio, en sus cosas particulares. Otros doctrinarios dicen que si bien el cuerpo normativo del Código Velesiano ya había estructurado la antijuricidad en subjetiva, que requería de la culpabilidad, y formal, inserta en una tipicidad, ya estas reglas habían sido superadas por una interpretación del concepto del principio alterum non ladere como eje del sistema de texto constitucional, específicamente en el artículo 19, que es donde se consagra un derecho personalísimo, que es la privacidad, el principio de legalidad, el principio de reserva. Esto es, que todo acto que yo hiciere dentro del marco de mi intimidad, de mi privacidad, no dañe a un tercero, ni el orden público lo altere, ni moral, bueno, no debe ser juzgado. Por eso que específicamente y expresamente el artículo dice que se abstendrían los magistrados de juzgar esto. Podemos citar el caso Basterrica. El fallo Basterrica habla de un músico que fue detenido por posesión o tenencia de drogas en su domicilio. Justamente su abogado defensor apela a los expreso en este artículo para lograr su libertad, cosa que la Corte, toma atención a esto y es liberado. Dijimos entonces que el Código de Vélez había estructurado a la antijuricidad en subjetiva y formal. Y es importante porque dos cosas implicaba esto. Primero, que la gente oblara con dolo, con diligencia o con culpa. Y además, que se violara alguna norma ordinaria, una reglamentación policial, una ordenanza municipal. Si bien en el año 1968 se le incorporaron importantes supuestos de responsabilidad objetiva, no condicen ni con la doctrina ni con la praxis judicial actual. Pero ¿qué pasa en nuestro Código Civil y Comercial, vigente desde 2015? Además de importantes modificaciones efectuadas al Código Velesiano, por lo menos dos que vamos a mencionar tienen que ver con este tema y son importantes. Una es cómo conceptualiza la antijuricidad. Lo hace diciendo que es objetiva y material, no dejando dudas acerca de la ilicitud civil, que ya no es atípica, que va a ser atípica, ya no es típica, a diferencia de la penal. Y además, ¿esto qué implica? Que no es necesario que la ley establezca en cada caso cuál es la conducta prohibida. Dijimos que es objetiva para este nuevo código, objetiva y material. ¿Pero qué entendemos por qué es objetiva? Dos aspectos a tener en cuenta. Primero, que se prescinde de la voluntad del agente. Y segundo, que es en el mismo núcleo de la antijuricidad donde reside la nocividad de su conducta, a raíz del hecho dañoso provocado. Bien, nos queda saber entonces qué significa que la antijuricidad para nuestro código vigente es material. Bueno, porque hay un principio fundamental del ordenamiento jurídico que prohíbe dañar, siendo antijurídico todo hecho dañoso, salvo que exista causa de justificación, que es un tema que después se va a desarrollar. Otra de las modificaciones que tiene que ver con este tema es respecto a la unificación del régimen que regula la responsabilidad contractual y extracontractual, distinto al velesiano. Siendo la primera que el deber, la deuda, surge del contrato originándola, mientras que en la extracontractual también es necesario la violación de un deber jurídico preexistente establecido por ley. Nos remitimos otra vez al principio de no dañar a otro. Bien, ¿qué pasa con la responsabilidad obligacional? En cuanto al daño, se requiere necesariamente que haya un incumplimiento de un deber del ordenamiento jurídico que el deudor está obligado a ejecutar. Mientras que en la responsabilidad extracontractual, la obligación viene de no cumplir con un deber preexistente respecto de la obligación contractual,
el daño es consecuencia de haber incumplido una obligación del ordenamiento jurídico que liga al deudor con la ejecución de determinada conducta. Bien, cuando algún individuo viola este principio de no dañar a otro, ya sea por acción u omisión, estamos ante una responsabilidad directa. Eso dice nuestro artículo 1749 del Código vigente. El ejercicio regular de un derecho se encuentra en el artículo 1718 del Código Civil y Comercial y funciona como una causa de justificación para aquellos daños que puedan surgir de él. Dentro de los límites que se encuentran de este ejercicio, podemos mencionar al artículo 10 del Código, que posee mucha semejanza con el artículo 10.017 del Código de Vélez, el antiguo Código de Vélez. Se hace referencia a que el límite para cualquier conducta va a ser lo que establezca el ordenamiento jurídico y en relación a lo que se conoce como las buenas costumbres, la moral y la ética. Entonces, la característica que va a tener esta causal de justificación va a ser que el ejercicio va a estar reglamentado por el ordenamiento jurídico. Y si sobrepasa esto, entonces vamos a estar ante un acto ilícito. Prácticamente las causales de justificación son un permiso para dañar, pero que se encuentra en un caso concreto, ¿sí? En un caso concreto, ¿sí? Si bien el código no expresa directamente, pero también podemos encuadrar ante esta figura lo que sería lo que surja en base al cumplimiento de una función, como puede ser un policía que arresta a una persona. Entonces, en este episodio estamos ante la violación de un derecho, como es la libertad, pero justificado por su función, ¿sí? La que está cumpliendo este policía. Además, podemos mencionar otros artículos del código en donde se puede aplicar lo que es el ejercicio regular de un derecho, como sería el artículo 1982, cuando habla de, por ejemplo, las ramas que se cortan de un árbol de un vecino, cuando menciono el derecho que posee la persona a quedarse con aquel animal que caza o la pesca, y también tenemos los artículos 1886 y 2328 que habla el derecho que tiene el condómino heredero a disponer de esos bienes. Algunos ejemplos que puedo mencionar se encuentran establecidos en el código, como ser el artículo 1982 que se refiere al corte de ramas de un árbol de un vecino, o el artículo 1986 y 2328 que menciona el derecho que tiene el condómino o el heredero de hacer uso y goce de la parte indivisa, y también el artículo 1947 y 1949 que hace referencia al objeto de la caza y de la pesca que uno puede apropiarse. Como segunda causal de justificación tenemos al artículo 1718 en su inciso B, que habla sobre la legítima defensa. Lo que el código nos dice es que cualquier persona que cometa un hecho que genere un daño va a estar justificado si lo hace en legítima defensa propia o de un tercero. Pero para que esto proceda se tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno es que sea ante una agresión actual, inminente e ilegítima. 2, que no haya provocación por parte de la persona que se está defendiendo. Y 3, que el medio que utiliza para defenderse sea proporcional a la agresión que está recibiendo. Es decir, si mi agresor me empuja o me insulta, no es correcto que yo le dispare con un arma, porque no es proporcional el medio que yo elegí para defenderme ante la agresión. En este sentido, el Código Civil y Comercial sigue los lineamientos del Código Penal en su artículo 34, pero a diferencia de este, en la parte final del artículo, agrega que el tercero, que no es el agresor ilegítimo,
que resulta dañado a causa de este hecho tiene derecho a una reparación plena. Consentimiento del damnificado. Lo encontramos en el artículo 1720 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y existe cuando el damnificado prestó voluntariamente su consentimiento para soportar ciertos riesgos. En principio, se eliminaría la antijuricidad frente a la producción de daños derivada de tales riesgos. Esta noción surge del principio de la autonomía personal consagradas en los artículos 19 y 17 de la Constitución Nacional y del principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el artículo 958 del Código Civil y Comercial de la Nación. El consentimiento tiene que ser libre e informado, requiere de información previa al damnificado acerca de los potenciales daños que puede sufrir. El consentimiento no puede estar afectado por vicio de la voluntad y no puede configurar un abuso del derecho. En materia de salud, el consentimiento no va a tener eficacia como justificación o exclusión de antijuricidad. Si afecta derechos indisponibles como la vida, la salud, la libertad, la imagen y o la intimidad. Y no cubre la imprudencia y la impericia profesional. Solo excluyen la antijuricidad los riesgos conocidos, comunicados y asumidos por el interesado directo. Este decimente no puede ser utilizado en los contratos predispuestos o por adhesión, ya que sus cláusulas fueron redactadas por una de las partes. Por lo tanto, si esa parte se libera de responsabilidad en esa cláusula, estaría actuando con abuso del derecho. Atento a que la ley proteja al más débil, generalmente a usuarios y consumidores. Por más que el contrato esté firmado, la cláusula podría ser considerada abusiva y se podría solicitar jurídicamente su nulidad. El estado de necesidad. El estado de necesidad es una de las causas de justificación para que proceda la antijuricidad. El estado de necesidad es la posición jurídica de quien, para evitar un daño mayor a su persona o a sus bienes o a un tercero, causa un daño a un tercero. O sea, el dañador no puede ser el actor del peligro. O sea, porque el estado de necesidad se define por la existencia de una situación fáctica, actual o inminente, ¿no? Va a existir. Entonces, el daño que se va a realizar no puede ser mayor al daño que se está evitando. Para que proceda el estado de necesidad existen diferentes requisitos. Uno de ellos es que exista una situación de peligro actual, inminente, tanto de realización como de consumación. El peligro no puede ser imputable al actor del daño. El daño causado tiene que ser de carácter patrimonial. Y otra cosa muy importante es que el peligro, o sea que no debe existir otra manera para evitar el peligro. El daño que se realiza debe ser cuantitativa y cualitativamente superior al daño que se va a ocasionar a este tercero, ¿no?